En 1415, en el Concilio de Constanza, los líderes de la Iglesia decretaron que solo podrían beber vino los sacerdotes y los fieles recibirían tan solo el pan. Pero la Biblia dice que cuando Jesús estableció el servicio de la comunión, todos bebieron el vino. Unos 300 años después de Cristo, la Iglesia comenzó a desviarse de otro de los 10 mandamientos, el cuarto, que requiere que los creyentes recuerden el séptimo día como día de reposo. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En el Imperio Romano, el judaísmo era una antigua religión y como tal era respetada. Pero los judíos hicieron guerra contra Roma. Aunque al principio su cercanía al judaísmo había protegido a los cristianos, ahora les convertía en el blanco. Los judíos marginaban y perseguían a los cristianos, así que los cristianos trataron de distanciarse. Los líderes de la Iglesia comenzaron a despreciar el séptimo día de descanso de los 10 mandamientos y lo sustituyeron por el domingo, que era más popular entre los romanos. Muchos cristianos erróneamente pensaban que debían ayunar el sábado, pero podían hacer fiesta el domingo. Eso es lo que hacían los paganos, celebraban el domingo, pero ayunaban los sábados. Este no era un concepto judío. Los judíos ayunaban el viernes y celebraban el sábado, pero algunos cristianos creían lo contrario. Si ayunas un día pero haces fiesta el siguiente, es fácil imaginar cuál de los dos se convierte en el más popular. La tercera causa es que se introduce en la Iglesia la influencia pagana del culto al sol. Cuando esta costumbre comienza a introducirse en la Iglesia, Constantino lo utiliza para exaltar el domingo, el día del sol, como un día que la gente debe adorar. Esta separación de la ley de Dios fue gradual a lo largo de los siglos. Fue aceptada tan ampliamente que la mayoría de los cristianos se sorprenden al descubrir que no tiene respaldo en la Biblia. En el año 313, Constantino publicó el Edicto de Milán, donde establecía el domingo como día de descanso. La ley dominical del emperador no tuvo nada que ver con el cristianismo. El objetivo era honrar al dios grecorromano Helios o Apolo. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo, pero al permanecer fiel al dios Sol, el emperador Constantino trasladó el día de adoración del sábado, como lo había conservado el judaísmo, al domingo, el día del dios Sol. Desde entonces los cristianos, al menos la inmensa mayoría de ellos, celebran el culto en domingo en lugar de en sábado. Esto también quedó reflejado en otro edicto de Constantino, del año 321, cuando ordenó: En el venerable día del sol, dejen que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen. Dejen que todos los talleres se cierren. Fíjate que dice Día del Sol. Además, está documentado que Constantino el Grande hizo una ley para todo el imperio, decretando que debía guardarse el domingo como día de descanso. Obviamente, este cambio no se infiltró en la Iglesia de un día para otro. La historia indica que durante décadas se consideró que tanto el sábado como el domingo eran días sagrados. En los primeros años de la Iglesia, claramente se adora el sábado judío. Pero a partir de mediados del siglo III se fue abandonando por la mayoría o estaba en proceso de abandonarse. A comienzos del siglo IV, en muchas partes del Imperio Romano, los cristianos están adorando el domingo. Durante este periodo de tiempo, muchos cristianos seguían observando el sábado y el domingo tenían un servicio recordando la resurrección. Después, cada uno se iba a su trabajo habitual. Con Constantino se habla por primera vez de transferir la solemnidad del sábado al domingo. Siglos antes, el profeta Daniel había predicho que se levantaría un poder religioso que cambiaría los tiempos y la ley. En los 10 mandamientos, solo hay una ley relacionada con el tiempo: el sábado. La doctrina del fuego del infierno también fue distorsionada por la mitología pagana.
En el libro de Apocalipsis, la Biblia enseña que después del día del gran juicio, los perdidos serán echados en el lago de fuego. Es entonces que cada persona recibe el castigo de acuerdo a lo que merece, para luego ser consumidos y morir para siempre. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los sacerdotes comenzaron a enseñar que el infierno era un lugar de eterno tormento, gobernado por el diablo, y que comenzaba en el momento de la muerte. La Iglesia apóstata utilizó este concepto aterrador de eterna tortura para aterrorizar y manipular tanto al rey como al plebeyo. Y lo peor de todo es que presenta a Jesús como a un malvado sádico. Esta doctrina ha hecho que ateos y agnósticos cuestionen la idea cristiana de un Dios de amor, porque hace algo mucho peor incluso que lo que hizo Hitler. No importa lo que una persona haya hecho, miles de millones de años para pagar por sus faltas. Así que muchas personas han odiado a Dios y han aprendido a odiarlo por culpa de esta doctrina. Otro concepto pagano que se infiltró en el pensamiento cristiano fue en relación con la vida después de la muerte. La doctrina del purgatorio enseña que al